El delito es haber ido en un avión privado. La gran pregunta, ¿por qué no hubo ningún castigado cuando se cayó el metro de la Ciudad de México? No se corrió absolutamente a ningún funcionario público. Cuando el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en plena pandemia, en pleno momento de la segunda ola, se encontraba en Zempolita, ya en Oaxaca, nadie lo corrió. El señor estaba de vacaciones ante una crisis sanitaria, pero ir en un avión privado es un delito. Y peor, casarse es un delito. Eso para López Obrador, a quien dijo que era algo extravagante. Amigos de Politicarte, soy Guillermo Torres Quirós y en esta ocasión en el dato político, pues solamente tenemos que hablar de dos temas que simbraron en estos días. Primero, la boda que terminó siendo funeral, la salida de Santiago Nieto, el titular de la UIF, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el delito de casarse de forma extravagante, dijo el presidente. Y el otro caso, sin duda, la presencia de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU a instalar el consejo y bueno, pues parte del mensaje. Y bueno, pues para empezar, efectivamente, el pasado fin de semana, pues se casaron dos figuras políticas, uno de ellos, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Investigación Financiera, la famosa UIF, que se había convertido en una de las dependencias estrellas de esta administración. La UIF, entre otras cosas, se encargaba de investigar los recursos, los lavados de dinero, los movimientos bancarios de distintos actores. Y se terminó convirtiendo en algo así como el verdugo de los críticos de Andrés Manuel López Obrador y de la administración. Dar a conocer los movimientos bancarios extraños de quien fuera en ese momento el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, quien terminó renunciando a su cargo. O también fuimos testigos de las investigaciones sobre los gastos y los movimientos de Genaro García Luna, y por qué no decirlo, de la cooperativa Cruz Azul, del líder petrolero Romero de Champs. Bueno, pues obviamente que se había convertido en un enemigo incluso dentro del propio gobierno, dentro de la propia administración. Y bueno, pues Santiago Nieto se casó con Carla Humphrey, consejera del INE, Carla Humphrey, que ya antiguamente había sido consejera, pero a nivel local en la Ciudad de México, ex esposa de Roberto Gil, quien fuera senador de la República por el PAN y exsecretario particular de Felipe Calderón. Pero pues esta pareja se casa en Guatemala, lo que evitaban era el escándalo, y bueno, pues terminó siendo escandaloso, más cuando se dio a conocer que habían entrado sin haberlo dado a conocer una fuerte cantidad de dólares por parte de Ili Ortiz, el dueño del periódico El Universal, en un avión privado, en el que también parece iba la secretaria de Turismo en ese momento, Sara Paola Félix, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, no estaba en la Fórmula 1, estaba pues, en esa boda. Mucho se dice que si como representante del gobierno no, lo que sí es de que ella, pues digamos que fue la primera en ser cesada, ella renunció y obviamente se la aceptó Claudio Sheinbaum. Claudio Sheinbaum dijo, el delito es haber ido en un avión privado. La gran pregunta, ¿por qué no hubo ningún castigado cuando se cayó el metro de la Ciudad de México? Aquel 3 de mayo, cuando se cae el metro de la Ciudad de México en Tláhuac, no se corrió absolutamente a ningún funcionario público. La gran pregunta es, ir en un avión privado si es justificación para correr a alguien. Cuando el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en plena pandemia, en pleno momento de la segunda ola, se encontraba en Zempolita, ya en Oaxaca, nadie lo corrió. El señor estaba de vacaciones ante una crisis sanitaria, pero ir en un avión privado es un delito. Y peor, casarse es un delito. Eso para López Obrador, a quien dijo que era algo extravagante. Obviamente Santiago Nieto pues presenta su renuncia y termina diciendo que pues es una situación él de fidelidad todavía al presidente, su renuncia, y que él seguirá y que no va a estorbar a la cuarta transformación. Posiblemente a Santiago Nieto lo veamos en un futuro inmediato dentro del reciclaje de la propia administración. Lo que es un hecho es de que Santiago Nieto se había convertido, repito, en un personaje importante, muy aplaudido en su momento en los eventos de Morena, e incluso aspirante a gobernador de Querétaro apenas hace un año. Y bueno, por otro lado, el presidente, bueno, parece como anillo al dedo, como dice él, le quedó este caso de sacar a Santiago Nieto y dar a conocer la llegada de Pablo Gómez, un viejo hombre de la izquierda mexicana que llega ahora a la UIF, un hombre que tiene su familia en la nómina del gobierno federal y que ahora se va a dedicar de revisar los gastos. Pero más allá de la llegada de Pablo Gómez,
López Obrador en la ONU. Segundo viaje internacional del presidente al mismo país, no ha salido de los Estados Unidos, no ha tenido mayores recorridos. López Obrador no junta ni siquiera 3 días o 4 días fuera de México como presidente. Es un viaje express en el que dio un mensaje en la ONU, un mensaje que terminó siendo pues fuera de lugar, dijo cosas que no tenían que ver con el Consejo de Seguridad de la ONU. Eso sí, un mensaje en el que prácticamente lo que hizo fue un homenaje a su administración, diciendo que los ricos tendrían que darle dinero a los pobres en el mundo, hacerse programas sociales como él hace con los adultos mayores, madres solteras, con los ninis y otro tipo de grupos de la sociedad. El presidente también recriminó a la ONU de no cumplir con su papel y terminó diciendo que, bueno, pues él busca la fraternidad universal. La verdad es que uno diría este mensaje de López Obrador obviamente no tuvo mayor trascendencia, incluso fue criticado por el gobierno chino y ruso, pero eso no es lo importante. La verdad es que lo importante, lo de fondo, en realidad era un mensaje para la política interna de México, un mensaje dedicado de forma exclusiva y con una fuerte dedicatoria a los suyos, a sus críticos. López Obrador, como lo dijo en el pasado, él le gusta de alguna manera que su política exterior en realidad sea la política interior y que sea el mensaje nacionalista y el mensaje de la soberanía, el respeto a la soberanía, lo que prevalezca en esta parte. Sin duda, no va a pasar el discurso del observador con mayores honores, pero sí quedará claro cuál es el mensaje que quiere dejar adentro de México. El latillo político de esta semana, sin duda, es el tema del presupuesto, el presupuesto dentro del INE. Y dentro de ese presupuesto del INE es que, aparte que lo han castigado casi con quitarle 5,000 millones de pesos, el recurso para la revocación de mandato, el dato interesante, el dato que hay que tenerle mucha adecuación es qué va a pasar con algunos de los gastos de representación de los partidos políticos y más en el propio Consejo del INE. ¿Cómo le va a hacer el INE para aumentar estas dinámicas? Bueno, pues es una de las grandes preguntas que nos vamos a tener que hacer y que vamos a tener que de alguna manera manejar en el futuro inmediato. Si Lorenzo Córdoba va a la Suprema Corte de Justicia, ¿qué termina pasando ahí? Lo que sería el gran reto para la Suprema Corte de Justicia, que ya ha demostrado fidelidad al presidente, pero que podría romperla porque tampoco nos premian en el presupuesto. Les quitaron 2,000 millones de pesos. El latillo es, la Suprema Corte va a defenderse a sí misma y al INE o seguirá fiel al presidente para de alguna manera ir ampliando pues los goces de su administración.